Hola, buenas tardes. Con este video vamos a iniciar la clase número 9. Recuerden que la clase 8 fue la clase del parcial. En esta clase 9 comenzamos con un tema nuevo dentro de lo que es la materia, que se llama sueldos y jornales. Vamos a ver fundamentalmente en este video, en esta presentación, las características más importantes, conceptuales y teóricas que definen al trabajo. Para en las siguientes clases vamos a estar trabajando sobre la parte práctica de lo que es sueldo y jornales, haciendo liquidaciones de sueldo. Pero hoy solamente vamos a ver contenidos teóricos. Bien, primero que tenemos que definir qué es la palabra trabajo. La palabra trabajo significa esfuerzo y tiene que ver fundamentalmente con un esfuerzo humano, como sinónimo de la palabra labor. Viene la palabra trabajo de un origen etimológico de una antigua tortura en Roma que era tripalium, tres palos, y como tortura se extendió a un concepto de esfuerzo, un concepto de trabajo como esfuerzo, y luego como sinónimo de laborar, o sea, de hacer una tarea. Es interesante como definición también el concepto de trabajo decente. Trabajo decente es un concepto propuesto por la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, donde establece cuáles son las características que debe reunir una relación laboral para considerar que cumple los estándares internacionales laborales. Son condiciones básicas de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. El concepto de libertad tiene que ver con la libertad para asociarse de forma sindical, para negociar colectivamente y no tener que realizar un trabajo forzoso, es decir, no estar obligado a trabajar. La igualdad tiene que ver con la lucha de discriminación del empleo por diferentes razones, de raza, de origen, de religión, de edad o de género. La definición de trabajo decente desde el punto de vista de seguridad tiene que ver con dos elementos o tres elementos importantes asociados al trabajo. Primero, la seguridad social, es decir, aquellos puntos que uno tiene que tener en cuenta cuando trabaja, debe también considerar no solamente el sueldo, sino, en este caso, la seguridad social, algunos elementos asociados al futuro, como la jubilación, y al presente, como la obra social. Estos puntos los vamos a ver más a fondo más adelante. La protección contra los riesgos de trabajo y el desempleo. Son todos elementos que hacen a la seguridad. Y con respecto a la dignidad, fundamentalmente que no hay trabajo infantil y el diálogo social, es decir, que uno se sienta digno trabajando. Bien, el trabajo se basa, o digamos el trabajo como un concepto de relación de personas, se basa en un contrato individual de trabajo. Es decir, cuando trabajamos lo hacemos porque contamos con un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador. Este contrato, entonces, es aquel donde una persona física, habitualmente el trabajador, se compromete a prestar servicios personales para una persona física o jurídica, es decir, física porque puede ser un empleador, o jurídica porque puede ser una empresa empleadora, que se denomina empleador bajo un régimen llamado de dependencia. Y ese régimen de dependencia implica también subordinación del trabajador al empleador. A su vez, este empleador se obliga a pagar por sus servicios una remuneración determinada. Entonces, las cuatro palabras claves en este concepto de contrato individual de trabajo es trabajador, empleador, dependencia y remuneración. Empleador es aquel que arrienda, es decir, contrata los servicios del trabajador y a cambio de ello le paga una remuneración convenida. Mientras que trabajador es aquel que presta o aporta su trabajo personal a cambio de una remuneración del empleador. ¿Cuáles son las características del contrato individual de trabajo? Antes que nada, este contrato se sostiene básicamente por la ley de contrato de trabajo, que es del año 1973-74, es decir, una ley vieja. Pero esta ley es la que establece cuáles son las pautas que debe cumplir un contrato individual de trabajo. Algunos de los elementos característicos de este contrato individual de trabajo es un contrato nominado, ya que tiene una reglamentación a partir de esa ley que acabo de decir. Es decir, el contrato no se puede hacer de cualquier manera, sino que cumple determinada característica que establece esa ley. Es un contrato dirigido, ya que ese contrato altera lo que el Estado establece como límites mínimos o máximos. Por ejemplo, jornada de trabajo, remuneración, etc. Pero tiene como objeto este contrato, digamos, esta pauta que hace el Estado tiene como objeto nivelar la desigualdad que hay.
¿Qué se refiere a esto? Un contrato de trabajo genera una situación de desigualdad, de punto de vista que el empleador es el que lo ofrece y el empleado el que lo busca. Para evitar esa sensación de desigualdad, lo que tenemos es una, digamos así, una normativa que establece esas desigualdades, la va eliminando. Es un contrato también llamado bilateral, porque produce obligaciones para ambas partes. Es un contrato oneroso porque ambas partes esperan y obtienen una ventaja económica, es decir, tanto el empleador como el empleado ganan con el contrato de trabajo. Es un contrato conmutativo, debido a que las prestaciones se miran como equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que es equivalente el sueldo al trabajo y el trabajo al sueldo. Por eso muchas veces cuando se considera que mi trabajo está mal pago, es un concepto equivocado, porque el contrato de trabajo establece que el pago que está recibiendo la persona es equivalente exactamente al trabajo realizado. Es un contrato llamado de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir esto? Este contrato se ejecuta todos los meses. Todos los meses el trabajador trabaja todo el mes, termina de trabajar el mes y cobra su remuneración. Y ese contrato se acaba de vencer al cobrar remuneración y vuelve a iniciarse cuando vuelve a trabajar. Por eso se llama un contrato de tracto sucesivo. Durante un mes trabajo, cobro, cierra el contrato, vuelvo a trabajar un mes, cobro, cierra el contrato, etc. Y es un contrato consensual, porque basta la voluntad de las partes para que se realice. Es decir, este contrato laboral, individual de trabajo, no necesita ser firmado, no hace falta ponerlo por escrito. La ley establece que es un contrato consensual que basta la voluntad de ambos, empleador y empleado, para que se realice. Por supuesto, tiene que haber, existen reglamentaciones, vamos a ver más adelante, que establecen cómo se manifiesta esa voluntad consensual, pero no hace falta que sea escrito. Es un contrato normado porque hay toda una norma llamada justamente las leyes laborales que apoyan a ese contrato. Esas leyes y convenio colectivo, disposiciones administrativas, etcétera, son todo el soporte normativo para el funcionamiento de ese contrato. Es un contrato intuito persona. ¿Qué significa esto? Que el contrato lo hace una persona, en la figura del empleado, y no varias personas simultáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me doy un contrato, yo me comprometo a trabajar y solamente puedo hacerlo yo y no puedo mandar a nadie que lo haga en lugar mío. Y además no es un contrato de adhesión, ya que a ese contrato se le pueden adicionar cláusulas, tanto el trabajador como el empleador. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el trabajador? O sea, este contrato establece obligaciones para ambas partes, esto es muy importante, así como también establece beneficios para ambas partes, y esos beneficios son conmutativos, es decir, equivalentes uno y otro, también tiene obligaciones. Para el trabajador, prestar servicio de forma personal, lo que yo acabo de decir recién. Mi trabajo lo tengo que realizar yo por mis características personales, tanto físicas, psicológicas, intelectuales, ¿sí? Y no puedo enviar a otra persona en mi lugar. También tengo que prestar servicio bajo dependencia y subordinación. O sea, mi obligación como trabajador es aceptar lo que el empleador establece como característica de mi trabajo. Es decir, estoy subordinado a esta persona. Pero a su vez también tengo una dependencia. Es decir, para poder hacer mi trabajo dependo del empleador. Dependo económicamente, dependo de forma técnica y dependo en forma jurídica. Es decir, económicamente porque me tiene que pagar y dar las cosas económicas que puedo funcionar. Técnica porque me tiene que explicar lo que tengo que hacer, me tiene que enseñar lo que tengo que hacer. Y jurídica porque hay una ley que establece que yo dependo jurídicamente del empleador. Otra de las obligaciones establecidas por el trabajador, para el trabajador, perdón, es cumplir con los lugares y tiempos estipulados para trabajar. Es decir, yo como trabajador no puedo decir cuándo ni dónde voy a trabajar, sino que tengo que cumplir el horario que me establece el empleador y el lugar también. También tengo que cumplir la reglamentación interna de la empresa, es decir, la empresa tiene ciertas reglamentaciones, ciertas características que regulan el comportamiento y yo no puedo estar en contra de dichas características ni de dicho comportamiento establecido. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? El empleador tiene que, primero de todo, pagar la remuneración. O sea, pagar no significa solamente entregar el dinero, sino hacerlo en tiempo y forma de acuerdo a la reglamentación correspondiente.
tiene una obligación de hacer un trato igualitario para todos, es decir, no hacer diferencias por ningún motivo, algo que ya vimos en lo que era el trabajo decente establecido por la OIT. Cumplir obligaciones anexas al contrato, es decir, un contrato de trabajo tiene ciertas obligaciones anexas que debe cumplir el empleador. Por ejemplo, se constituye como agente de retención frente a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver más adelante que hay cierta relación entre el trabajador y el Estado, y el trabajador y los Estados sociales, en donde el trabajador tiene que aportar determinado dinero para el Estado y para los seguros sociales, y el empleador es el agente de retención de ese aporte que tiene que hacer el empleador. Otra de las obligaciones que tiene el empleador es cumplir con la reglamentación sanitaria laboral, es decir, para que el trabajador trabaje en un ambiente seguro, hay una serie de disposiciones establecidas, también vamos a nombrar más adelante, a través de leyes de riesgo de trabajo, y esas leyes obligan al empleador a cumplir ciertas pautas para que esas leyes se puedan implementar correctamente dentro de la empresa. Bien, ¿qué son los convenios colectivos de trabajo? Los convenios colectivos de trabajo son acuerdos con marco de ley o equiparados a la ley misma, que lo que permiten es mejorar la relación o clarificar la relación entre el empleador y los empleados con beneficios para los empleados con respecto a la ley. Es decir, estos convenios colectivos están dentro de un marco legal, que es la ley contra el trabajo, pero permiten realizar mejoras en las relaciones favoreciendo siempre al empleado. Estos convenios tienen fuerza de ley y por lo tanto se deben respetar como tal y se establecen de dos maneras distintas. Los convenios colectivos suelen ser, la forma más común es por actividad. Por ejemplo, convenio colectivo de empleado de comercio. Ese convenio colectivo establece las relaciones entre todos los empleadores que tengan empleados relacionados con la actividad comercial y los empleados que llevan dicha tarea. El convenio colectivo de salud funciona todos aquellos empleados que trabajan en clínicas o cualquier tipo de empresa relacionada con la salud y dichas empresas. Otra forma de establecer un convenio colectivo es por empresa, es decir, en ese caso ese convenio colectivo funciona entre la empresa A y todos los trabajadores que trabajan en esa empresa. Bien, salvo que exista un convenio colectivo de empresa y ante la existencia de un convenio de actividad, las partes de cualquier contrato que tenga por objeto de tareas no pueden elegir si se rige o no por ese convenio. Es decir, si hay un convenio colectivo, ese convenio debe ser respetado y ninguna de las partes, ni el empleado ni el empleador, pueden decir que prefieren no utilizar ese convenio colectivo, salvo que tengan un convenio colectivo de empresa. Es importante entender que el convenio por actividad rige en función de las tareas realizadas. Por eso puede ocurrir que dentro de una empresa haya diferentes convenios colectivos. Por ejemplo, la Cooperativa Eléctrica de Trelew tiene un convenio colectivo para toda persona que trabaja en el área de energía, otro convenio colectivo para toda persona que trabaja en el área comercial, otro convenio colectivo para toda persona que trabaja en el área de agua y cloacas. Es decir, una empresa puede tener diferentes convenios colectivos y cada uno de ellos va a establecer diferencias dentro de las relaciones laborales entre el empleador y los empleados. Esas diferencias se van a evidenciar dentro de lo que es el sueldo y también se va a diferenciar por ciertos derechos que van a tener un convenio y no otro. Por ejemplo, en algunos convenios colectivos de trabajo, por ejemplo, la ley de trabajo establece que la mujer tiene 3 meses de licencia por maternidad. Algunos convenios colectivos han llevado a 6 meses y otros a 9 meses. Es decir, convenios que han establecido mejoras respecto a la ley para el trabajador. Con este concepto de convenio colectivo, no podemos tener un convenio que establezca que la mujer puede tener solamente 1 mes de licencia, porque nunca puede ser perjudicial para el empleador con respecto a lo que establece la ley. Bien, vamos a parar acá, porque el video termina en 15 minutos, y vamos a continuar en el segundo video viendo el resto de los temas que hacen a este tema conceptual y genérico de lo que es el trabajo.